En estos tiempos, los materiales peligrosos se encuentran en todas partes alrededor de nosotros. La gasolina que hace funcionar su vehículo es un material peligroso. Lo mismo pasa con los productos de limpieza que usa en su casa. Además, si pinta la casa con pintura al óleo, ese también es un material peligroso. Cuando se manipulan con cuidado, los materiales peligrosos por lo general no son problema, pero pueden ocurrir accidentes. Un derrame podría parecer un pozo inofensivo, pero no se engañe. Los derrames de materiales peligrosos pueden hacer daño gravemente. Además, cuando ocurren en el lugar equivocado, en el momento equivocado, el resultado podría ser desastroso. Pero es posible prevenir este escenario del peor de los casos, cuando uno tiene claro cómo responder correctamente ante un derrame de materiales peligrosos. En este programa indicaremos lo que debe saber y cómo puede aplicar ese conocimiento en el trabajo para mantenerse la seguridad de usted, de sus compañeros de trabajo, de su empresa y de su comunidad si ocurre un derrame de materiales peligrosos. La mejor manera de obtener la información que necesita sobre los materiales peligrosos que haya en su lugar de trabajo es a través del programa de comunicación de peligros que tiene su empresa. OSHA exige a todos los empleadores que tengan materiales peligrosos en sus lugares de trabajo que preparen y sigan un programa de comunicación de peligros. El programa ayuda a reducir accidentes y lesiones al capacitar a todos sobre cómo reconocer materiales peligrosos, entender sus peligros y mantenerse seguros en su cercanía. Aprenderá cómo leer las etiquetas que aparecen en los contenedores de materiales peligrosos. También aprenderá dónde hallar las hojas de datos de seguridad correspondientes a los agentes químicos que haya en su lugar de trabajo. Una hoja de datos de seguridad describe las principales características y peligros de una sustancia. La hoja de datos de seguridad describe también cómo manipular y almacenar el material de manera segura, qué equipo protector personal usar cuando trabaje con él y qué pasos seguir al enfrentar un derrame. El plan de acción de emergencia de su sede es otro recurso importante para obtener información sobre reconocer, reportar y manipular accidentes con materiales peligrosos. OSHA exige que los empleadores desarrollen un plan de acción de emergencia adaptando específicamente a sus operaciones y a los peligros que existen en ellas. El plan explica en detalle lo que se debe hacer en caso de haber un derrame de materiales peligrosos y abarca comunicaciones de emergencia, el uso de equipo protector personal, pautas de evacuación y procedimientos de descontaminación. Sus responsabilidades específicas durante un accidente con materiales peligrosos se determinará según donde encaje usted en un sistema de clasificación de los trabajadores que ha creado OSHA. Pregunte a su supervisor dónde puede encontrar una copia del plan. Está destinado a que lo lean todos los que trabajen en su empresa. OSHA ha definido 5 niveles de empleados que enfrentan incidentes con materiales peligrosos. Estos niveles se basan en la participación que tiene el empleado con los derrames de materiales peligrosos y el tipo de capacitación aprobada por OSHA que recibe. Este equipo de respuesta ante derrames incluye un comandante de incidentes, primeros encargados de responder a nivel de concienciación, primeros encargados de responder a nivel de operaciones, técnicos de materiales peligrosos y especialistas de materiales peligrosos. Recuerde que estos niveles de capacitación no son los mismos que los cargos laborales. Los trabajadores pueden tener diferentes cargos y responsabilidades laborales, pero seguir siendo responsable de realizar las mismas tareas durante un incidente con materiales peligrosos. Las personas a cargo de todas las operaciones de limpieza durante una emergencia con materiales peligrosos es el comandante de incidentes. Es el capitán del equipo de respuesta y es responsable de todas las medidas que se tomen para limpiar un derrame, así como la seguridad de toda persona en el área. El comandante de incidentes debe también tener un conocimiento detallado de el plan de acción de emergencia de la empresa, las reglamentaciones estatales y locales para emergencias y los procedimientos de descontaminación, además entender los riesgos médicos tales como el agotamiento por calor que enfrentan los empleados que trabajen con ropa protectora contra agentes químicos. Los empleados primeros en responder a nivel de concienciación son trabajadores que podrían presenciar un derrame de material peligroso. Esto podría incluir a cualquiera de su sede, incluso empleados como personal de oficina que por lo general no tratan directamente con agentes químicos.
Los primeros encargados de responder a nivel de operaciones son trabajadores que limitan la propagación de los derrames de materiales peligrosos. Además, se aseguran de que la gente sin autorización se mantenga alejada del área del incidente. Los técnicos de materiales peligrosos y los especialistas de materiales peligrosos aportan conocimiento especializado y habilidades técnicas para enfrentar un derrame de materiales peligrosos. Un técnico de materiales peligrosos es responsable de detener la fuga o el derrame si es necesario, absorber el material derramado con solventes adecuados, eliminar los solventes contaminados y hallarlos dentro de un contenedor adecuado para desecharlos. Un técnico de materiales peligrosos será asistido en el lugar de un derrame por el miembro del equipo que tenga el siguiente nivel de capacitación: el especialista de materiales peligrosos. Los especialistas de materiales peligrosos son expertos que saben los detalles técnicos de todas las sustancias peligrosas que hay en un lugar. Pueden determinar qué tipo de procedimiento de descontaminación debe usarse en situaciones donde hay múltiples agentes químicos. Además, actúan como nexos con las autoridades federales, estatales y locales durante las emergencias con materiales peligrosos. Como puede ver, aunque el comandante de incidentes tiene el nivel más alto de autoridad en el equipo de limpieza de derrames, cada miembro del equipo aporta al proceso conocimientos y habilidades importantes. Para que el sistema funcione satisfactoriamente, los miembros del equipo deben trabajar en conjunto, desde el primero en responder al nivel de concienciación hasta el comandante de incidentes. Ahora que hemos conocido a los miembros del equipo, veamos cómo enfrentan un derrame típico paso a paso. No hay dos derrames iguales de materiales peligrosos, pero el proceso de limpieza es similar para todos ellos. El derrame será reportado generalmente por uno de los primeros encargados de responder a nivel de concienciación. El comandante de incidentes es llamado inmediatamente para encargarse de la operación. Un primer encargado de responder al nivel de operaciones evacuará el lugar del incidente tan pronto sea posible. Luego lo acordonará con letrero de advertencia o cinta de precaución para mantener fuera a las personas sin autorización. Si el derrame ha ocurrido en interiores, el primer encargado de responder a nivel de operaciones sellará también todo conducto de aire que vaya desde el área contaminada hasta otras partes del inmueble y abrirá las ventanas y puertas al exterior para facilitar que se disipen las emanaciones o vapores. Enseguida pondrá barreras o absorbentes alrededor del derrame mismo para impedir que se propague. Esta técnica se llama hacer diques. Los materiales comunes para hacer diques incluyen mangas absorbentes hechas de polipropileno y barreras flexibles de uretano o PVC. Las mangas absorbentes contienen un derrame al bloquearlo y absorberlo. Pero las mangas no pueden descontaminarse y se consideran desecho peligroso después de un solo uso. La ley federal exige que se desechen las mangas contaminadas de derrames conforme a las pautas de OSHA. Las barreras flexibles solo bloquean la propagación de derrames, no absorben ninguno de los materiales derramados, de modo que las barreras flexibles pueden descontaminarse y reutilizarse. Independientemente de que se usen mangas o barreras, uno de los objetivos más importantes de hacer diques es prevenir que los materiales peligrosos ingresen a los desagües o alcantarillas para tormenta. Si ocurre esto, los materiales peligrosos pueden propagarse rápidamente en el medio ambiente y por toda la divisoria de agua. Este tipo de dispersión es el peor de los casos, pero si alguna vez detecta una fuga de agentes químicos que ingresen a cualquier tipo de desagüe, debe contactar a su supervisor inmediatamente. Una vez terminados los diques, el primer encargado de responder al nivel de operaciones puede abandonar la escena del derrame y proceder al área de descontaminación. En esta etapa de la respuesta al incidente, el primero encargado de responder a nivel de concienciación ha reportado el incidente. El comandante de incidente está en la escena, supervisando las operaciones, y el primero encargado de responder a nivel de operaciones ha terminado su trabajo. En esta etapa llega el técnico de materiales peligrosos para asumir la serie siguiente de actividades. El primer objetivo es identificar los agentes químicos implicados en el derrame y determinar los peligros que presentan los materiales. Este proceso se llama caracterizar el lugar del derrame. Para hacer esto, el técnico utilizará instrumentos de lectura directa que dan información instantánea sobre los agentes químicos que hay en el lugar.
Entre los tipos de instrumentos de lectura directa se incluyen monitores de gas combustible, que detectan contaminantes presentes en el aire que pudieran ser un peligro de incendio. Tubos detectores desechables que contienen materiales que cambian de color en la presencia de ciertos agentes químicos. Y medidores de reconocimiento del terreno que se usan para detectar radiación atómica. El técnico de materiales peligrosos también identifica todas las características del lugar del derrame que pudieran ser peligrosas, como estructuras inestables o pozos abiertos. Después de caracterizar el sitio, el técnico de materiales peligrosos envía esta información al comandante de incidentes. El comandante consulta entonces con un especialista de materiales peligrosos para determinar si la situación exige alguna manipulación especial. En la mayoría de los casos, el próximo paso será del técnico de materiales peligrosos. Extenderá un compuesto absorbente sobre el derrame para absorber el material peligroso. Estos compuestos a menudo se llaman sorbentes. Los sorbentes se hallan frecuentemente en forma granula y se parecen mucho a la arena para gatos. Son químicamente inertes, de modo que no reaccionan con las sustancias que absorben. Después de haber extendido una capa de sorbente sobre el derrame, se ponen mantas para derrames encima. Estas mantas absorben todo material que los sorbentes no hayan recogido. Las mantas para derrames también son químicamente inertes, desechables y pueden cortarse para adecuarse a derrames específicos. Están disponibles en rollos o láminas individuales precortadas que vienen en diversos tamaños. Cuando enfrente un derrame de materiales peligrosos, los pasos a seguir para finalizar el trabajo, incluida la descontaminación y el descarte de desechos, son tan importantes como los que sigue al comenzar. Pero antes de llegar a eso, mencionemos dos tipos de situaciones que pueden exponer al personal encargado de responder ante derrames a peligros especiales. El primero de ellos es el peligro de incendio. Si no está limpiando un agente químico derramado que sea inflamable, debe usar herramientas que no generen chispas, como palas plásticas, para transferir los materiales al contenedor de desechos, a fin de evitar la posibilidad de iniciar un incendio. También debe tener especial cuidado cerca del equipo eléctrico. La mayoría de los líquidos conducen la electricidad y usted podría recibir un choque grave si el material derramado entra en contacto con una fuente de alimentación. Las chispas del equipo eléctrico también pueden encender agentes químicos inflamables o combustibles. Para evitar estos peligros, debe apagarse toda la electricidad al equipo cercano en el disyuntor principal antes de empezar la limpieza. El disyuntor debe quedar también bloqueado y rotulado para que nadie pueda encender la electricidad por equivocación. La limpieza de residuos peligrosos del equipo protector personal y el equipamiento que utilizó la gente que controló un derrame se llama descontaminación. Este proceso se lleva a cabo generalmente contando con 2 a 4 estaciones de limpieza llamadas Corredor de Reducción de la Contaminación o CRC. Los trabajadores que pasan por el CRC quedan totalmente lavados con solución descontaminante, la cual normalmente consiste en agua con detergente. Sus herramientas y equipo protector personal quedan también lavados. La única excepción al uso de la solución de detergente se produce cuando los contaminantes que enfrenta podrían reaccionar químicamente con agua. En estos casos, debe usarse una mezcla especializada de descontaminación. La solución descontaminante se enjuaga después por lo general con una tina baja parecida a una piscina para niños. Después de este enjuague, los técnicos del CRC reciben los equipos protectores personales y otros equipos de los trabajadores descontaminados, quienes luego se reportan directamente a un área donde pueden sacarse la ropa contra materiales peligrosos y ducharse. El personal que responde ante derrames y sus equipamientos no son las únicas cosas que deben limpiarse tras un derrame. Un derrame de materiales peligrosos también produce desechos contaminados que deben descartarse según las pautas de OSHA. Los sorbentes, las mantas para derrames y los líquidos producidos por el proceso de descontaminación deben ponerse en contenedores aprobados por OSHA. Luego deben llevarse los contenedores a un centro de tratamiento de materiales peligrosos aprobado por EPA, donde se reciclará convirtiéndolo en sustancias útiles o inofensivas, enviándolos después a un relleno sanitario.
Sin importar lo cuidadosos que seamos, ocurren accidentes que implican materiales peligrosos. Pero al prepararnos con el conocimiento y las habilidades correctas de antemano, podemos enfrentar de manera eficaz un derrame de materiales peligrosos cuando se produzca. Repasemos. El programa de comunicación de peligro de su empresa le indicará cuáles son los materiales peligrosos que hay en su lugar de trabajo. Familiarícese con el plan de acción de emergencia de su empresa para saber qué hacer cuando ocurra un accidente. Sepa a quién llamar dentro de su organización si descubre un derrame de materiales peligrosos. Si está entre los miembros encargados de responder ante materiales peligrosos en su empresa, siempre use el equipo de protección personal adecuado cuando enfrente un derrame. Sepa qué procedimiento de descontaminación y descarte de desechos debe utilizar al limpiar tras un derrame. Ahora que tiene claros los peligros que implican los derrames de materiales peligrosos y lo que debe hacerse para limpiarlos de manera segura, puede colaborar para proteger a sus compañeros de trabajo, a su empresa y a usted mismo contra los derrames de materiales peligrosos si alguna vez ocurren.